Hola amigos, ¿qué tal? Soy Corpus y bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo algo muy interesante, es el top 7 de cosas que quizás no sabías de Gears Pops, las cuales son cosas muy interesantes. Pero antes de pasar a eso, y un saludo muy especial a todos los miembros de Corpus TV, ya que esta semana quedamos en el lugar número 9 en Ranked en Hordas. Vamos por buen camino, hay que seguirle macheteando. Y recuerda, si tú todavía no tienes pelotón aún y quieres pertenecer a los pelotones de Corpus TV, este es tu momento. Te invito a que te unas a la comunidad de Corpus TV. Es muy fácil, solo entra a Discord. El enlace para entrar a Discord está en los comentarios. Una vez que entres ahí, solamente lee las reglas, acéptalas y alguien te posicionará en uno de los pelotones. Quédense a ver este top que está muy interesante. Vamos a por ello. A pesar de que este pin acaba de salir, Gabe Díaz es el personaje principal de Gears Tactics, un juego de rol basado en el universo de Gears of War y el cual es muy bueno. Con su lanzamiento no duraron en incorporar un personaje y un escenario a Gears Pops, el cual el escenario es Nedroma y el personaje es Gabe Díaz. Gabe cuenta con la habilidad de que puede convocar soldados Lancer de acuerdo al número de coberturas capturadas. Uno de los errores que se tuvo, como es costumbre de Coalition, el personaje salió al juego antes que la publicidad. Ya para entonces muchos lo habían conseguido y pudieron jugar con el personaje, pero un par de días después sale el anuncio del personaje incorporándose a Gears Pops. Y en el video publicitario convoca soldados con escopetas recortadas, lo cual obviamente nada que ver con los soldados Lancer que convoca. Esto es algo que le pasa muy seguido a esta casa desarrolladora. Esperemos que pongan más atención en los siguientes lanzamientos. Como en todo juego, al principio de su desarrollo se empiezan con diseños beta, los cuales pueden ser cambiados con el paso del desarrollo del juego. Y esa no es la excepción en Gears Pops. Al inicio los soldaditos con pistola eran de color blanco, un color que es algo extraño, ya que en el universo de Gears of War nunca se han visto. Y aunque en la actualidad los conocemos de color naranja, los cuales tampoco existen en la serie de Gears, pero se ven muy bien. La verdadera razón para cambiarlos de blanco a naranja no fue el que no estuvieran en la saga Gears, sino que el color blanco de cierta manera le da una similitud con los Star Troopers de Star Wars. Y lo que menos quieres es tener en tu juego referencias a otras franquicias. Así que se llegó a la decisión de cambiarles el color a naranja. Interesante. Gears Pops inicialmente se imaginó un juego basado en cartas, donde los jugadores coleccionarían y construirían mazos que los llevarían a la batalla. Mientras que el equipo de arte estaba investigando diferentes aspectos para las interfaces entre usuario y desarrollador, se dieron cuenta que no reflejaba lo que buscaban. De hecho, no se parecían a los Funkos estos diseños. Teniendo en cuenta esto, decidieron dar un cambio, el cual se llamó Pins, y de esta manera dejaron a un lado el clásico sistema de cartas que en la gran mayoría de los juegos se tiene. Y a pesar que los primeros diseños son muy básicos, se trabajó bastante en ellos hasta llegar a un diseño que reflejara el universo de Gears Pops. Y aunque Gears of War es un juego de armas y explosiones, esta transición fue perfecta para llevarte al campo de batalla. Si bien sabemos que el Tren Call es totalmente un icono de Gears of War, con su reina de pacotilla. ¡Ay, mami! No dejes que nos lastimen estos hombres malos. ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! y tampoco fue la excepción en su desarrollo en el juego. Al inicio en el desarrollo de Cole se le puso una Lancer, ya que ese sería su rol, pero se dieron cuenta que la gran mayoría de los personajes tenían Lancer como arma principal, por lo cual decidieron hacerle unos cambios, ya que también era mucho más rápido al desplazarse en el campo de batalla y también era un pin épico. ¡Wow! Se tenía más considerado a Cole como un pin de más acción y valor que el pin que tenemos en la actualidad, el cual es un tanque raro y con escopeta. De esta manera ya se tendría dos personajes con escopeta, que son Kate y Cole, ya que todavía no se desarrollaba el pin de la tropa Gashner.
Al inicio, cuando se hicieron las betas de Gears Pops, no se tenían en cuenta las especiales, las que conocemos actualmente. La especial que se tenía diseñada para aquel entonces era el martillo del alba. Así es, el martillo del alba que nos cuesta 6 y que es un pin raro, en aquel entonces era considerado una especial, así que tenías que cargar la barra para poder usarlo, cuando hoy lo podemos usar simplemente cargando energía. Así que pues sí que ha cambiado el juego, sí que ha habido bastantes cambios. Como pueden ver en esta ilustración, tenemos al martillo del alba como especial. Como pueden ver arribita, un poco más arriba, los diamantes, los cristales también no están muy bien diseñados. Y tenemos a los soldaditos de color blanco, como ya se los había explicado antes. Así que el martillo del alba quedó a casi nada de ser un especial. El mundo de Gears of War se caracteriza por sus increíbles ejecuciones, las cuales hacen que el juego tenga mucho más acción. Pero esta no es la excepción para Gears Pops. Cuando el equipo de Coalition decidieron empezar el proyecto de Gears Pops, se buscaba que contara con toda la esencia de los Gears of War anteriores, ya que se sabe que es una fórmula increíble. Pero cuando el equipo desarrollador de Mediatonic presentó el video del juego en el cual se decapitaba Funkos de forma brutal, después de todo es un juego de Gears of War, el equipo creativo de Funko quedaron silenciosamente horrorizados. Después de una junta en la cual se realizó una lluvia de ideas, el equipo de Funko les mandó a Mediatonic y Coalition una guía gráfica de lo que no querían ver en el juego, lo cual es lo siguiente: 1. No derretir a un pop. 2. No triturar a un pop. 3. No salpicar sangre de un pop. 4. No destruir la cabeza de un pop. Como pueden ver, aquí están las ilustraciones gráficas del que se les mandó al equipo de Coalition y Mediatonic para que se respetaran. Y pues después de haber visto esto, saben que este juego iba a tener bastante acción al estilo Gears. Y de esa manera las ejecuciones quedaron en el olvido, dándonos esta ejecución. Así que disfrútenla. Hemos llegado al último punto de este top de cosas que quizás no sabías. Y tenemos a Anya como número 1, ya que cometieron varios errores desde su desarrollo hasta su incorporación en el juego. Bueno, Anya fue incorporada al universo de Gears Pops en la segunda temporada, la cual llegó con la habilidad de potenciar a todos sus pin dándoles un boost del 50% de ataque, lo cual es bastante bueno. Pero vayamos a un inicio. Este pin se desarrolló con la Retro Lancer. Anya sería el primer personaje en usar un Retro Lancer en el juego, así que sería algo especial ya que ninguno tenía esa arma. Se desarrolló el diseño y mercancía mostrando la Retro Lancer. Como pueden ver en esta ilustración, Anya tiene la Retro Lancer, el pin tiene la Retro Lancer y hasta el Funko, el cual es muy exclusivo ya que solo en la caja de edición especial se puede conseguir, tiene la Retro Lancer. Pero bueno, de última hora se le hizo un cambio. Quiero pensar que dicho cambio llegó gracias a las restricciones que puso la compañía Funko. Al no querer cierta violencia en el juego, me imagino que los decapitaba o los empalaba con la Retro Lancer. Quién sabe, espero algún día muestren de Coalition a la luz diseños beta. Cuando llegó la segunda temporada de Gears Pops, llegó Anya al juego con la Lancer, pero sin embargo su pin mostraba Retro Lancer. Ni siquiera se dieron el tiempo de cambiarlo hasta unas semanas después. De esta manera sabemos que les falta más al equipo desarrollador de este juego y esperemos que ahora que llegue este primer aniversario venga una nueva era para este juego. ¿Y qué les pareció, amigos? La verdad está muy interesante y hay todavía más cositas que quiero mostrarles. Si les gustó este video, por favor comenten, dejen su like, compartan y suscríbete si todavía no estás suscrito al canal. Amigos, espero que les haya gustado este video y hasta luego.